Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. En esta noche quería compartirles a ustedes un poquito de el libro que, para mi opinión, es el libro que más se debería leer en estos tiempos y quizás el libro menos leído, que es el libro de Apocalipsis. Fíjense en el capítulo 1. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, esta revelación la dio nuestro Señor Jesucristo a Juan para que sea justamente manifestada a todos sus siervos, o sea, a todos nosotros, manifestar las cosas que iban a suceder pronto. Por lo tanto, es un libro fundamental que debemos leer y meditar en él, porque justamente en el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pero qué maravilloso esto que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. O sea, bienaventurados, felices son los que leen y los que oyen estas palabras. Así que sería hermoso para tomarlo en cuenta y leer una y otra vez este libro y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para comprenderlo, y sobre todas las cosas es un libro que nos abre el panorama de las cosas que están sucediendo y van a suceder en breve. Pero les quería comentar lo siguiente. En el mismo capítulo 1, en el versículo 20, nuestro Señor Jesucristo dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces fíjense que nuestro Señor Jesucristo compara o da la imagen de la iglesia como un candelero de oro. Si nosotros nos acordamos un poco, en el Antiguo Testamento el candelero funcionaba, o sea, su llama era producida por el aceite símbolo del Espíritu Santo, y el candelero arroja luz, y la iglesia fue puesta en esta tierra para arrojar luz a este mundo que está en oscuridad, y es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es parte de la iglesia, forma parte de esa iglesia. A su vez, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2 del Apocalipsis dice en el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Nuestro Señor Jesucristo anda en medio de la iglesia. Es lógico, porque la iglesia es suya, a Él le pertenece. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo. Por ende es lógico que el Señor ande en medio de su iglesia. Nuestra cabeza, donde tenemos nuestros ojos, nuestra nariz, oídos, boca, que sirve para percibir los sentidos, podemos ver, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, podemos conocerlo cuando nos duele algo, cuando nos agitamos o qué nos está pasando. Medianamente conocemos nuestro cuerpo porque es nuestro. El Señor Jesucristo conoce a su iglesia porque es suya, y es lógico que se mueva en medio de la iglesia porque le pertenece la iglesia. Fíjense en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Mensaje a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna, en el versículo 9, dice: yo conozco tus obras. A la iglesia de Tiatira, en el versículo 19, dice: yo conozco tus obras. En el capítulo 3, a la iglesia de Sardis, en el
versículo 1 dice: yo conozco tus obras. El mensaje de la iglesia de Filadelfia, en el versículo 8 dice: yo conozco tus obras. A la iglesia de Laodicea, en el versículo 15, yo conozco tus obras. Queda más que claro que nuestro Señor Jesucristo conoce las obras de la iglesia. Queda más que claro que nuestro Señor Jesucristo se mueve en medio de la iglesia evangélica menonita de Córdoba. Es más que claro que nuestro Señor Jesucristo conoce las obras de la iglesia evangélica menonita de Córdoba. Y la iglesia no es el pastor, la iglesia no es el anciano, la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no son los que están llevando a cabo un ministerio adelante, la iglesia somos todos. Más allá de que todos en la iglesia deberían formar parte de un ministerio o servir en un ministerio, porque cada uno de nosotros somos miembros del órgano del cuerpo de Cristo. Y no existe un cuerpo, nuestro mismo cuerpo, no existe un órgano que no cumpla una función. Todo órgano cumple una función, está hecho, está diseñado por Dios para que nuestro cuerpo funcione de una manera determinada, aporte algo. En la iglesia sucede lo mismo, por eso Jesucristo lo compara con un cuerpo. Cada miembro, cada uno de nosotros, tenemos una función dada por Dios dentro del cuerpo de Cristo. Pero estas palabras, estas dos cositas que hoy quería compartirles, que el Señor Jesucristo conoce las obras de la iglesia y el Señor Jesucristo se pasea en medio de la iglesia. Estas son palabras que realmente las tendríamos como toda la palabra del Señor, tomarlas con mucho temor, tomarlas con mucho respeto, tomarlas en serio, porque Jesucristo anda en medio de la iglesia. Jesucristo conoce las obras de la iglesia. Jesucristo conoce mis obras. Jesucristo conoce lo que hay en mi corazón, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en este tiempo, si volvemos al capítulo 1, versículo 3, que el Señor Jesucristo dice: porque el tiempo está cerca. Que este tiempo no nos agarre desprevenidos, que la venida del Señor no nos agarre desprevenidos, que Netflix no ocupe más horas en mi vida que la palabra del Señor, que las preocupaciones, que el dólar, que la economía, que un virus, que lo que sea, no nos lleve más tiempo del que sea necesario, y el resto de tiempo ocuparlo en la obra del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Y vuelvo a reiterar, el Señor se pasea en medio de la iglesia y conoce la obra de la iglesia. Por lo tanto, esto es un llamado a cada uno de nosotros a hacer un examen de conciencia para ver, como miembro de la iglesia de Cristo, si realmente estoy cumpliendo con la voluntad de Dios o no, si realmente estoy viviendo en santidad o no. La palabra del Señor es clara y precisa: sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, acerquémonos a la palabra de Dios. Si no sé lo que es santidad, si no sé lo que es vivir en santidad, oro para que el Espíritu Santo me dé inteligencia, abro la palabra del Señor y empiezo a estudiar y a meditar sobre lo que es la santidad y sobre lo que es la vida en Cristo, y voy a poder llevar una vida en Cristo y todos los días hacer un examen de conciencia para ver cómo voy. Nuestra vida en Cristo es como un barco que va por el río o por el océano, o como un avión que va por el aire, que continuamente necesita ser corregido el rumbo. El mar no es una superficie homogénea, el aire tampoco. No es que yo suelto el timón y el avión o el barco va derechito.
No es una superficie homogénea, hay corrientes que van de un lado para otro y me van llevando el barco o el avión de un lado para otro, y el piloto tiene que estar corrigiendo el rumbo. Si nosotros día a día no tomamos la palabra del Señor y no corregimos nuestro rumbo, caemos en un riesgo muy grande, que podemos caer en peligro, y es de desviarnos, de irnos para cualquier otro lado. Entonces, la reflexión de hoy que quería compartirles es esa: tengamos temor, porque el Señor se mueve en medio de la iglesia y conoce las obras de la iglesia. El Señor conoce las obras de cada uno de nosotros. Y si mis obras no son muy buenas o no reflejan el fruto del Espíritu Santo, entonces tengo que ponerme en oración a trabajar para que ese fruto se vea, a vivir en santidad. Porque vuelvo a reiterarles, hermanos, y no lo digo yo, lo dice el Señor, el tiempo está cerca. No pensemos que Jesucristo va a venir de acá 1000, 2000, 3000 años. El Señor dice, el tiempo está cerca. ¿Cuánto es cerca? No sé. El Señor dice cerca. Entonces estemos velando y orando, porque quizás cerca es dentro de una hora. Hermanos, vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar la reunión. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso libro, por esta preciosa revelación profética que has puesto en nuestras manos, Señor, que es el Apocalipsis. Señor de gloria, te suplicamos, Padre amado, para que nos des sabiduría y entendimiento en toda tu palabra. Y por sobre todas las cosas, Señor, hoy entendemos que vos te movés en medio de la iglesia y conocés nuestras obras. Por eso, Padre, si nuestras obras no son buenas, que tu Espíritu Santo nos lo demande. Y oramos, Señor, para que nos des fuerza, sabiduría, para corregir el rumbo, Señor. De eso somos responsables nosotros también, y nos hacemos responsables, Padre, de lograr la santidad día a día. Fiel a tu palabra de que sin santidad nadie verá a Dios. Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan hermosa noche, y vamos a orar.